Hola, ¿cómo están? El presente video es para sustentar el plan de gestión de riesgos del proyecto Construcción de microacueducto en la vereda Buenos Aires, municipio de Uribia, La Guajira. Nuestro grupo tiene de nombre Ciamel y está conformado por Fabio Andrés Martínez Yancy, Eileen Pérez Maestre y Enrique Soto Bermúdez. Bueno, uno de los elementos claves a la hora de asegurar el éxito de un proyecto está medido en términos de cumplimiento de plazos, costos, alcance y calidad final de los proyectos de gestión de riesgo. Implementar un plan de gestión de riesgo adecuado será un elemento decisivo a la hora de asegurar el éxito de un proyecto, mediante la identificación y análisis anticipado de los riesgos potenciales que se puedan afectar al mismo, y la elaboración de los planes de contingencia adecuados con el fin de evitarlo o minimizar el impacto en el proyecto, en caso de que finalmente el riesgo sea identificado y verificado. Una perspectiva más amplia es la de explotar las oportunidades o las posibilidades favorables para que el proyecto de tal forma se convierta en una importante extensión del proceso de planeación, especialmente en cuanto al diseño del proyecto y el plan base. Bueno, los propósitos de la gestión de riesgo son muy importantes, ya que un riesgo es un evento incierto que de ocurrir afectará de manera positiva o negativa al menos en uno de los aspectos claves del proyecto. La planificación de gestión de riesgo es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgo, ya sea identificando de un proyecto a través de la construcción de la estructura de desglose del trabajo. El plan de riesgo debe contener una metodología, unos roles y responsabilidades, una preparación del presupuesto, una periodicidad, estar establecido en categoría de los riesgos, definiciones de probabilidad e impacto. Debe conllevar una matriz de probabilidad e impacto. Debe contener un formato de informe y seguimiento. Bueno, la metodología nos brinda las herramientas y, como su nombre lo dice, la metodología para ejecutar la gestión del riesgo. Los roles y las responsabilidades serán llevados a aquel líder, apoyo y miembros del equipo para cada actividad de gestión de riesgo. La preparación del presupuesto, ahí es donde se asignarán recursos y se estimarán los costes para desarrollar las actividades de gestión de riesgo. En la periodicidad, esta será el cada cuándo y con qué frecuencia se realizarán las actividades. En la categoría de los riesgos se contribuye a la efectividad y la calidad de la identificación de los riesgos. En las definiciones de probabilidades de impacto, ahí será requerido para dar calidad y credibilidad al proceso de análisis cualitativo de los riesgos. La matriz de probabilidad e impacto es donde los riesgos se priorizarán según sus posibles implicaciones para lograr objetivos del proyecto y tolerancias revisadas de los interesados. Los formatos de informe será el contenido y formato de los registros de riesgo. Ahí es donde, en ese formato es donde montaremos nuestro informe de riesgo. Bueno, vale la pena también hablar en relación de en qué consiste nuestro proyecto y a cuál le haremos la implementación de un plan de gestión de riesgo. Nuestro proyecto consiste en la construcción de un microacueducto ubicando pozos profundos abastecidos por acuíferos, los cuales serán localizados por medio de estudios geoeléctricos. Este microacueducto trabajará bajo el sistema de ósmosis inversa en el tema de la purificación del agua.
por medio del cual garantizará la separación de las moléculas de aguas de sales y otras moléculas disueltas, para así abastecer a la comunidad de Buenos Aires y beneficiar a más de 670 personas. Bueno, tendremos una metodología en la cual a continuación describimos, donde inicialmente tenemos la planificación, posteriormente hacemos, claro, de los riesgos, la planificación, la identificación. A esos riesgos identificados le haremos un análisis cualitativo, posteriormente un análisis cuantitativo. A esos riesgos les planificaremos una respuesta y posteriormente implementaremos un plan de respuesta. Y para finalizar, que es la labor de la gerencia del proyecto, le haremos el monitoreo. En la identificación, en la planificación es donde se realizó la identificación y la calificación de los riesgos existentes que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Qué herramientas utilizaremos? Secciones de trabajo y juicio de expertos. Nuestra fuente de información para el proceso de planificación la basamos en la guía PMBOK, el cronograma del plan de acción, el ACP y el equipo del proyecto. ¿En qué periodicidad haremos el proceso de planificación? La haremos al inicio del proyecto. El proceso de identificación de riesgos. La identificación de riesgos se realizó en la reunión inicial de evaluación de los riesgos programada con el equipo clave del proyecto, gerente, patrocinadores y partes interesadas. ¿Qué herramientas utilizaremos? Revisiones de la documentación, checklist de riesgos, análisis de supuestos. ¿Qué fuente de información tomaremos para la identificación? Utilizaremos el cronograma, los requerimientos del sponsor, los requerimientos de los beneficiarios, el equipo del proyecto, archivos de otros proyectos, igual como las lecciones aprendidas. ¿Qué periodicidad haremos la identificación de riesgos? La periodicidad está basada durante todo el proyecto. Principalmente creeremos que de manera semanal le haremos seguimiento a la identificación de posibles más riesgos, porque en un proyecto se pueden dilucidar riesgos que no los identificamos y que si se materializan pueden causar afectación, por lo cual también hay que estar alerta de cualquier posible riesgo nuevo que se avecine. El análisis cualitativo. En el análisis cualitativo se establecieron los rangos, valores, puntajes para cada riesgo utilizando información de proyectos similares en lo establecido por el equipo del proyecto. ¿Qué herramientas utilizaremos? Utilizaremos la evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos y matriz de probabilidad de impacto. Las fuentes de información nos basaremos en los requerimientos, el sponsor, los usuarios o beneficiarios, equipo del proyecto, consultores y lecciones aprendidas. La periodicidad del monitoreo durante todo el desarrollo del proyecto. El análisis cuantitativo. Aquí se establecieron los rangos, valores, puntajes para cada riesgo utilizando la información estimada de proyectos similares y en lo establecido por el equipo del proyecto en la reunión inicial. ¿Qué herramientas utilizaremos? Utilizaremos entrevistas, reuniones y juicio de expertos. Fuentes de información serían los sponsors, los beneficiarios, el equipo del proyecto, consultores y juicio de expertos. Lecciones aprendidas. ¿Qué periodicidad se hará el análisis cuantitativo? Durante todo el desarrollo del proyecto hay que hacerle monitoreo al análisis cuantitativo del riesgo. La planificación de la respuesta.
Aquí establecimos responsables asociados a los riesgos para mitigar su impacto e implementar las actividades de control requeridas, por lo que se harán reuniones de seguimiento semanales para revisar el estado de cada riesgo. Aquí, ¿qué herramientas utilizaremos? El juicio de expertos, la fuente de información, el sponsor, los beneficiarios, el equipo del proyecto y los consultores. La periodicidad será durante todo el desarrollo del proyecto. Implementación del plan de respuesta. Este plan de respuesta se da para el desarrollo de los planes de respuesta. Se eligieron los principales riesgos en un rango de prioridad alta y muy alta, estableciendo los planes de contingencia y de acción en caso de que el riesgo se materialice. Se asigna un responsable del equipo a cada riesgo que deberá hacer el seguimiento de periódico e informar el estado de cada riesgo. Herramienta: se reevaluarán los riesgos y auditoría de riesgo. La fuente de información será el sponsor, los usuarios, el equipo del proyecto, consultores y lecciones aprendidas. La periodicidad será durante todo el desarrollo del proyecto. El monitoreo. En reuniones semanales se evaluarán los principales riesgos con el fin de hacer seguimiento a los disipadores de riesgo. Si alguno se materializa, se debe seguir el plan de acción establecida para mitigarlo y hacer uso de reservas de contingencia. Las herramientas: reevaluación de riesgo, auditoría de riesgo. La fuente de información serán el sponsor, los usuarios, beneficiarios, equipo del proyecto, consultores y lecciones aprendidas. La periodicidad será durante todo el desarrollo del proyecto. Bueno, en la identificación de responsabilidades, en esta matriz es donde a cada proceso se le hará un responsable. Por ejemplo, en el proceso de planificación, las personas encargadas de la planificación serán Fabio Martínez, Eileen Pérez, Enrique Soto, el sponsor y los interesados. Es decir, la gerencia del proyecto, el patrocinador y los beneficiarios, porque todos tienen cómo aportar para la planificación de qué riesgos se podrían presentar durante el desarrollo del proyecto. Entre la responsabilidad está definir los diferentes roles en la gestión de riesgo y asignar las personas implicadas, dirigir y seguir el proceso de identificación y gestión de riesgo, gestionar y mantener el riesgo y las reuniones periódicas de gestión de riesgo, identificar riesgos de acuerdo a sus necesidades. Bueno, aquí es donde se asignan las responsabilidades a cada recurso humano para sacar adelante cada proceso. Bueno, hay diferentes categorías de riesgo y de los cuales siempre hay que sacar la mayor parte para los mayores temas de riesgo para que sea un plan de gestión completo. Existen riesgos técnicos, riesgos de gestión y riesgos comerciales y riesgos externos. Los técnicos comprenden todos los riesgos que vayan relacionados a la parte técnica. Los de gestión es asociado a los riesgos por la administración del proyecto. Los comerciales comprende el manejo de los recursos de la organización, el manejo de contratación, pagos, proveedores e insumos. Los externos se hace referencia a todos los eventos que pueden presentar de manera índole, naturales, medioambientales, climáticos, de contaminación, demográficos y políticos. Aquí vemos aquí vemos la identificación de cada riesgo. Le sacamos al proyecto por cada nivel de proceso. Bueno, la identificación de la actitud y tolerancia de los interesados hacia los riesgos. Esto es muy importante.
Esto nos lo tiene que basar tanto, más que todo, el sponsor, donde nos va a decir qué tan importantes son los riesgos en relación al alcance, el tiempo, el costo y la calidad. En nuestro proyecto, de acuerdo a las reuniones con el sponsor, nos dice que el alcance tiene un porcentaje del 25% de importancia, el tiempo el 30%, el costo el 20% y la calidad el 25%. Las definiciones cualitativas de impacto y probabilidad. Aquí establecemos que de acuerdo al impacto, cuáles son las consideraciones que tendremos en relación a las definiciones de impacto, valga la redundancia, que podrían ser leves, medios y altos. La evaluación cualitativa de probabilidad. Aquí está, decimos que si la evaluación es alta, decimos que hay una casi certeza de que el evento ocurrirá. Si es media, es que el evento podría ocurrir, y que si es baja, es que casi seguro el evento no sucederá. Vemos nuestro mapa de calor o matriz de probabilidad de impacto, donde nos da la tolerancia y las definiciones cualitativas del impacto. En esta parte vemos la definición de los formatos que usarán para la gestión de riesgos. Y ya aquí estamos estableciendo nuestros riesgos, los cuales establecimos para nuestro proyecto. Le damos un ejemplo, por ejemplo, el riesgo 2.9. En el riesgo 2.9, en el riesgo 2.9 vemos, dice, el desembolso del valor pactado para la ejecución del proyecto no fue destinado en el tiempo requerido debido a las fallas en los procesos administrativos por parte del gobierno, ocasionando retraso en la ejecución del proyecto. Dice que el tipo de riesgo es una amenaza, las causas se dan por la corrupción y fallas administrativas. El evento de riesgo sería demora en la ejecución del proyecto y atraso en el cronograma. Efecto sería la no ejecución del proyecto y pérdida de credibilidad por parte de la comunidad. La categoría sería un riesgo de gestión. Los disipadores serían demoras en los pagos, fallas, excusas y o errores administrativos por parte del gobierno. Las respuestas potenciales serían detener momentáneamente la ejecución del proyecto mientras el gobierno brinda solución. El propietario del riesgo sería el sponsor, es decir, la gobernación de La Guajira. Aquí ya le empezamos a hacer nuestro análisis cualitativo de riesgo a nuestro proyecto. Establecemos 3 rangos, tanto para las oportunidades como las amenazas, leve, medio, alto. Las acciones a tomar cuando el riesgo sea alto es informar de inmediato al responsable del riesgo e implementar medidas correctivas. El medio es informar de inmediato al responsable del riesgo y seguir el plan de acción. Este ya es nuestro análisis cualitativo y vemos que al final nos da una exposición al riesgo del 0.20, lo cual no está tan bien, pero no está mal, por lo que si aplicamos un buen plan de gestión podremos sacar nuestro proyecto adelante y convertirlo en exitoso. Aquí planificamos la respuesta, veamos la planificación de ese riesgo 2.9. La respuesta sería suspender momentáneamente la ejecución del proyecto mientras el sponsor brinda solución. La probabilidad no, segundo. La estrategia sería transferir. La respuesta sería la que mencioné anteriormente. La contingencia sería financiación por medio de una entidad bancaria. El valor sería de $1 millón. El responsable es el director del proyecto.
Los disipadores serían demoras en los pagos y fallas o excusas y errores administrativos por parte del sponsor. Los riesgos secundarios serían hacer valer las pólizas por incumplimiento de contrato. Y los riesgos secundarios serían mayores costos y desviación del cronograma, comunidad insatisfecha también. Luego le hacemos a los riesgos secundarios de igual manera el análisis cualitativo para ver de qué forma se comportará nuestro proyecto. Y vemos que al final nos da que el plan de gestión está actuando bien, porque según los riesgos secundarios pasó del 0.20 al 1.18, lo que indica que nuestro plan de respuesta está siendo efectivo.